compuesto por 4 piezas. 2 de ellas las realizaremos en este primer tutorial. La primera será una banda que nos envuelve en punto celta y la segunda los 3 rollitos que veis en la imagen que forman la zona del cuello. Las otras 2 piezas serán en la segunda parte del tutorial. Hola, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Para el proyecto de hoy vamos a necesitar este tipo de lana, como unos 400 gramos de este tipo de lana, que es un acrílico de Mondial. Se llama Pronto. Es una lana semi gruesa. La madeja trae como 100 gramos. Y aquí nos recomienda utilizar agujitas del 5-6. Pero vamos a, por lo menos para la primera parte del tutorial, vamos a trabajar con la aguja del número 10. Os voy indicando cada pieza del tutorial qué tipo de aguja vamos a necesitar, ¿vale? Porque creo que vamos a utilizar al menos 2 números o 3. Tengo que probar en una de las partes con otro número a ver cómo va quedando, porque igual con el 10 para la parte del pecho queda sueltecito, pero para la parte del cuello, que es la primera parte que vamos a trabajar, sí que la vamos a trabajar con la agujita del número 10. Vale, pues esta lana, por ejemplo, yo la he cogido en un tono gris. El color es el 701. Necesitamos, como os digo, aguja de varios números. De momento empezamos con la del 10 y ya os voy indicando. Algunos marcadores, una tijerita, 1 metro porque tendremos que hacer varias mediciones y agujita lanera porque llevamos alguna costura. Este poncho va compuesto por varias piezas que tendremos que trabajar independientes. Le voy a ir poniendo numeración a cada pieza para que nos organicemos de cómo tenemos que trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es tomarnos medidas de hombro a hombro. Medimos aquí. Mis centímetros son 40 centímetros de hombro a hombro. Una talla M. Me lo voy a poner, esta pieza la voy a utilizar mayormente encima de chaquetas y de cosas que también ocupan medida. Entonces no os midáis muy justo. Yo he añadido 2 o 3 centímetros más, por lo que os digo, aunque luego es verdad que el tejido os va a dar un poquito de sí. Medimos de hombro a hombro, cada uno su medida, y volvemos a multiplicar por otros 40, o sea, multiplicamos por 2, porque también tenemos que medir la parte de la espalda. Serían 40 del delantero más 40 centímetros de la espalda. Y le vamos a sumar 20 o 30 centímetros, dependiendo de cómo queramos que nos quede el pico de atrás. Ahora os explico por qué hay que sumarle esos centímetros. Aquí llevaremos una especie de banda que nos viene cubriendo esta zona, justo debajo del cuello, que lo vamos a trabajar. Esta zona la vamos a llamar 1. Es la primera pieza que vamos a trabajar. Y esta banda que vamos a llevar por aquí, por la parte de delante y nos cubre hacia la espalda, es la que vamos a trabajar en el punto estilo celta. El otro día os dejé un tutorial explicando cómo se trabaja este punto para ahorrarme ahora este paso. Os pondré el enlace en la cajita de descripción para que sepáis. De todas formas, voy a explicar cómo trabajarlo ahora de manera breve, pero tenéis un vídeo más extenso de cómo se trabaja esta puntada. Una vez que tengamos esta pieza que por la parte de delante nos cubre de esta manera, me voy a ir a la espalda, pero en la parte de atrás, esa pieza nos tiene que quedar cruzada, o a un lado o a otro. Ahora os diré si a derecha o a izquierda. Nos envuelve aquí y finaliza así.
esta será la unión que haremos de esa pieza. No va totalmente redonda, no vuelve a envolvernos. Nos queda como aquí en piquito, ¿veis? Ya el piquito decidí si lo hacéis a un lado o al contrario. Dependiendo de eso nos va a quedar la banda delantera de la otra pieza que va después a un lado o a otro. Conforme vayamos avanzando en el tutorial, os voy haciendo todas las indicaciones de lo que os estoy diciendo ahora. Vale, pues esa pieza iría por la parte de delante de esta forma, por la parte de detrás, la coseremos. Esta parte irá cosida. ¿Vale? Pieza número 1. Cuando tengamos esta parte cosida, tenemos que trabajar, si os dais cuenta en la imagen del poncho, no sé cómo llamarlo, si poncho chaleco, lleva luego una especie de rollitos. Van 3 rollitos aquí en el cuello, que los vamos a trabajar. Esta sería la pieza número 2, los 3 rollitos. Son 3 piezas, pero yo lo voy a contar como una pieza. La parte del cuello. En la parte de detrás, esos rollitos vienen, los 2 primeros vienen aquí. O sea, irían montados aquí, cosidos a esta pieza. Y el último rollito no baja. Se nos queda, ¿vale? Los 2 primeros sí que nos bajan, haciendo V. El último va alrededor del cuello. Vale, que en realidad nos ocupa todo esto porque la pieza es así de grande. Pues esa sería la pieza número 2, la de los rollitos, que os digo cómo se hace. La pieza número 3, la que os digo que nos va a cruzar a un lado o a otro, dependiendo de cómo dejemos el pico a un lado o a otro. Vamos a suponer que viene del hombro derecho. Ahí lo estáis viendo como el izquierdo, pero este sería el hombro derecho. Tenemos que crear una bandita que viene desde aquí o desde aquí. Yo creo que la voy a poner casi desde el hombro. Y nos hace de bandolera por aquí. Esta pieza nos viene por aquí. Esta es muy sencillita de trabajar, la vamos a llamar número 3. Esta sería la pieza número 3, que nos envuelve el cuerpo, que en la parte de atrás uniría aquí. Esta parte se nos queda libre. Nos une en un lado nada más. Pieza número 3, pieza número 3, que es la que une, es la misma pieza que nos une después, debajo del brazo, hacia atrás, a la esquina. Y la pieza número 4, que la colocaremos aquí, en este espacio que se nos va a quedar vacío. Esta pieza solo va adelante y ya no iría detrás nada. ¿Vale? Os hago este dibujito así más o menos para que entendáis la composición que va a tener el diseño. Empezamos por la pieza que va justo debajo del cuello, entre el pecho y el cuello, en punto celta. Continuaremos haciendo 3 rollitos, haremos la banda que nos envuelve y esta última pieza pequeñita aquí. Aquí os dije 40 centímetros mi medida, vosotros medís de hombro a hombro y multiplicáis por 2. La medida que os dé. Vale, a mí me ha dado 40, pues 40 más 40 y un poco más. ¿Por qué? Porque necesito más medida aquí para que baje. ¿Veis? La medida exacta, pues ahora cuando empecemos el tutorial y os enseñe la pieza que ya la tengo hecha, la voy a medir con vosotros y ya veis los centímetros que me da de más de 80, porque aquí tengo en total 80, pero
mide al menos 1,20 o así. Voy a medirlo ahora con vosotros y os digo exacto. ¿Vale? Vamos a empezar para que lo podáis entender un poco mejor haciéndolo. Y esta sería la pieza ya tejida que os comento que va la pieza número 1. La pieza que nos va aquí, que va desde justo debajo del cuello, ¿vale? Hasta encimita del pecho. Tejida en punto celta. Aquí la tengo así doblada porque no me cabe en la pantalla. Paso a deciros la medida del largo de los 80 a ver cuánto le he tenido que sumar. 80, me quedo aquí, ¿veis? Pues desde ahí en total tengo, dejándolo así como estiradito, viene a hacer 1 metro, o sea, lo voy a poner un poco más estirado porque luego este tejido hay que contar con que algo nos va a estirar. Un momento que quite cosas de en medio, que pueda poner bien la pieza. Mido rápido. Es 1 metro, realmente es 1,10 m. 1 metro estiradito. Es que este punto encoge, ¿eh? Así que vamos a estirarlo un poco porque realmente luego nos va a dar la medida de estiradito. Estiradito nos da 1,10 m y normal, dejándolo sin tensión, es 1 metro. Para que tengáis idea. Así que le hemos sumado 20 centímetros. Y aquí el ancho, pues pasa igual, que se nos encoge un poquito, pero luego se nos va a estirar también un poco. ...11 centímetros. 11, si lo dejamos así sin estirarlo, son 10, ¿vale? 10 o 11 centímetros. Incluso 12 si lo estiramos mucho, pero bueno, dejándolo tal como queda, tal como se acomoda el tejido, serían 10 centímetros. 10, 11. Bueno, pues esta primera pieza no voy a hacer o no la voy a repetir. Tengo un tutorial hecho, os dejo abajito en la caja de descripción y arriba el enlace directo para que vaya a este tutorial, que se llama tutorial.celta. Entonces tenéis que hacer una pieza con las medidas que os acabo de dar, como esta. Empezamos con el punto alto, que lo hacemos directamente sin hacer las cadenas. No os voy a decir cantidad de cadenas porque no lo he hecho con cadenas, he montado directamente los puntos, ahora os digo la cantidad. Hemos trabajado el punto celta en 4 vueltas, 1, 2, 3, 4, y hemos acabado con otra vuelta de punto alto en relieve. En el tutorial os explico esta pieza más pequeñita, que la he hecho precisamente para adelantar este vídeo. Que luego, entre lo que yo me enrollo y que os lo quiero explicar para que lo entendáis, se hace muy largo mis vídeos. Esta pieza después la haremos con ella esto. Y la coseremos aquí, ¿veis? Para que nos quede este pico. De esta forma, si le pongo esta pieza, la que tengo en mi mano derecha, la uno, la izquierda encima, de esta manera, la banda me va a atravesar el cuerpo de derecha a izquierda. Si lo queréis al contrario, tenéis que hacer esto. Ya como os guste. Yo lo voy a hacer para que a mí la banda del pecho venga de la derecha a mi brazo izquierdo y me una por aquí, por el izquierdo. Coseremos ahora esta pieza. La montaré un poco para que me quede como que queda debajo. No la pondré así, la pondré un pelín montadita. Y os digo la cantidad de puntos que yo he utilizado para esta lana
con una aguja del número 10 que he trabajado esta puntada. Utilizamos la aguja del número 10 porque si no se me quedaba enrolladito. Con una aguja del 8 que empecé a hacerlo se me quedaba muy encogido. Así que una aguja del 10, perfecto. Así que, como os digo, tenéis que empezar haciendo una primera vuelta con 84 puntos. Son los que yo he tenido que hacer. Empezando la puntada con 3 cadenas y metiéndonos en la primera cadena y haciendo el primer punto alto. Y de ahí, en la base, haciendo los demás. En el vídeo que os enlazo, explico el comienzo. Si para vosotros es más cómodo hacer una cadeneta con 83 cadenetas y luego 3 de subida para que sea el punto número 84 y luego trabajar los 84 puntos, genial. Esta forma de trabajar, de empezar con los puntos, ¿lo tengo de revés? No. Con los puntos haciéndolos a la vez, nos va a facilitar tomarnos mejor hasta la medida, porque vamos haciendo puntos y vamos midiendo. Y así ni nos pasamos ni nos quedamos cortos. Vale, pues vamos a empezar, una vez que tengamos esta pieza, a unirla. Una vez que la tengamos unida, haremos estos rollitos y los uniremos también. Os explicaré antes, porque de eso sí es verdad que no he hecho vídeo, cómo hacer estos rollitos. Pero ahora unimos. Bueno, vamos a unir y voy a rectificar algo que he dicho antes al revés, de cómo es. De esta manera, me estoy confundiendo totalmente. De esta manera, este es el lado que nos cae a la derecha. Es que estaba pensando al revés, como siempre la imagen se ve al contrario, ya me he liado con eso. Entonces quiere decir que la banda que vamos a llevar en nuestro cuerpo, que engancha aquí, nos va realmente desde el hombro izquierdo y nos une al lado derecho, al contrario de como lo había dicho, si lo queréis como había dicho, tenéis que hacer esto, ¿vale? Nos va a envolver, aquí nos va a envolver desde, rectifico lo que he dicho antes, ¿vale? Nos va a envolver desde aquí, que es nuestra parte delantera, este es nuestro cuerpo, nos va a envolver desde el hombro izquierdo, nos pasa y nos une aquí detrás al derecho, ¿vale? Eso es lo que menos importancia tiene porque nos va a quedar o a derecha o a izquierda, pero vamos, esa es cuestión ya de gusto. Y aquí unimos, que me he hecho ahí un poco de lío. Unimos, como os he dicho, montando un pelín como un par de deditos. Para que no se nos quede, si lo montamos entero, se nos va a quedar muy gordo y aparte nos vamos a comer pues media pieza. Si queréis montarlo entero tenéis que trabajar más largo. Entonces montamos aquí y vamos a empezar a unir. Son en realidad 3 deditos, ¿vale? Mira, desde la parte de atrás, para que no se nos vea mucho, ahí voy a dejar un poquito de brita, aseguro, para que no se nos vaya, después aseguramos esta hebra y la escondemos. ¿Y qué hacemos? Vamos a intentar hacer una costura lo más invisible posible, porque tampoco tiene que quedar súper perfecta porque esta pieza no es perfecta. Bueno, además, si os estáis dando cuenta, exacta, no lo estoy haciendo como en la foto porque esa pieza de la foto está hecho en 2 agujas, no está hecho en crochet. Entonces, bueno, yo he imitado me he inspirado en el montaje de las piezas, pero realmente la puntada no tiene nada que ver, porque ahí está hecho en un punto como un punto espiga
pero a 2 agujas. Y eso en crochet lo he intentado, pero eso no se puede conseguir, ¿eh? Así que me he inventado, bueno, pues varias puntadas para trabajar las piezas, que nos quede mono y lo más similar posible, pero no es exacto como podéis ver. Si controláis las 2 agujas, podéis seguir el patrón de lo que es el montaje de las piezas y hacerlo a 2 agujas. Así que os quedará más parecido al real. Bueno, pues aquí vamos de atrás hacia adelante. Como os digo, yo no estoy mirando ni dónde meto la aguja porque realmente eso es que no se va a apreciar y lo único que queremos conseguir es que se unan. Vamos de arriba hacia abajo. En realidad podéis, bueno, teniendo en cuenta el montaje que son 4 piezas, 4 partes diferentes, con las medidas que os doy, podéis hacerlo en el punto que más os guste. Yo os estoy haciendo una sugerencia de cómo lo voy a hacer yo, pero que realmente con cualquier puntada mona os va a quedar también bien. Vale, aquí tenemos que seguir, ¿veis? Para asegurar este trocito, seguimos hacia acá un poco. Intentamos meternos que no cojamos los puntos en relieve para que no se nos vea tanto. ¿Veis? Me voy a meter por aquí debajito. Del punto que va en relieve y así se me oculta un poco la puntada que estoy dando. Aquí me meto en medio, pero igual lo levanto y me voy justo debajo de él. Me aseguro que estoy pillando la otra pieza. Es que lo hago casi mejor así sin estar volviendo. Simplemente tocando por donde voy con los deditos. Ahí. Me meto justo aquí debajo y vuelvo a enganchar. Y nos volvemos de nuevo hacia donde hemos empezado para terminar de hacer la unión. Ya está, ya lo tenemos totalmente unido.
Pues aquí. Voy a poner un poquito más hacia el centro. Y vamos a asegurarlo aquí con un nudito 2. Y perdemos un poco la lana. La perdemos por ahí y nos volvemos hacia acá. La volvemos a perder. ¿Veis? Ya tenemos fija la pieza. Vamos a rematar estos hilillos ya. Los dejamos escondidos, ¿vale? Los metemos por aquí dentro y los escondemos. Vale, pues cuando ya tengamos rematada la pieza sin ningún tipo de hebra, ahora vamos a fabricar estos rollitos. Os voy a explicar cómo. Mira, para el primero va a ser como un poco más estrecho y lo vamos a montar con 8 puntos. Pero los otros dos irán un poco más gorditos y será de 10 puntos. Vamos a montar, a hacer una cantidad de metros que nos haga falta y la manera de comprobarlo sería, mira, aquí antes de empezar a enrollar, a hacer el punto en tubular, yo lo he empezado haciendo unas cuantas vueltas en punto bajo normal para que luego a la hora de esconder aquí no me quede gordito y lo pueda coser bien, ¿vale? Entonces, tendremos que medir de esta manera. Cuando empecemos a hacer este trocito vaya escondido, no se mide. Y tenemos que tener en cuenta que nos tiene que enrollar. Luego lo vamos a coser aquí. Se tiene que hacer una medida que nos venga lo suficientemente larga para que nos cubra todo esto y nos llegue aquí al otro lado, que yo creo que aquí he hecho muy largo, pero no importa. Prefiero hacerlo más largo y después deshacer un trocito a quedarme corta, ¿vale? Esto se va a ir viendo conforme lo vayamos cosiendo y acomodando el tejido. No lo vamos a poder saber antes exacto. Tenemos en cuenta lo que os comento. Que este trocito va a ir aquí escondidito y a partir de aquí, cuando vayamos cosiendo, no lo podremos coser muy justo, que nos quede sueltecito. Sabremos exactamente cuánto trozo necesitamos. El trozo no tiene que llegar solo aquí como este. ¿Vale? Que comienza ahí. Nos tiene que continuar hasta aquí, hasta esta pieza, que luego coseremos aquí dentro. Porque la he terminado igual que la he empezado, con este trocito así. Como os digo, la cantidad de centímetros que nos hace falta no lo sabemos. Tenemos que hacer una cantidad, dejarla pendiente por si tenemos que deshacer o pendiente por si tenemos que hacer un poquito más. Vamos haciendo y vamos midiendo, vamos cosiendo y vamos terminando si nos hace falta más o si tenemos que deshacer. Os voy a mostrar cómo se hace este tubito y los demás y os dejo haciéndolo. Tendremos que hacer ese cuando lo cosamos. Haremos, como os digo, otro que irá con más puntos. Pero este sí que empezará totalmente cerrado porque no llega hasta el final. Nos va a llegar un poco como aquí. Si veis la imagen, queda como aquí. Y al final sí que lo dejaremos pendiente. Yo, por ejemplo, aquí lo tengo, me quedé sin lana y lo deja pendiente porque no sé la cantidad que me hará falta cuando lo vaya cosiendo. Iré haciendo, uniré más lana y haré más o no. ¿Vale? Este iría encima y nos quedaría por hacer otro más. Este, por ejemplo, va aquí. Va aquí. ¿Veis? Yo creo que me falta un poquito por hacer. No sé. No sé si se ve bien. ¿Veis? Este rollo no acaba aquí abajo. Queda un poco más arribita. Entonces nos enrollará y se nos perderá de nuevo
aquí debajito. Y el último rollito, que será igual de gordo que este segundo, será de 10 puntos también, va redondo totalmente. No se nos mete aquí, no, nos va de aquí en redondo. Vamos a empezar a hacer los rollitos y lo entenderéis mejor. Para hacer los rollitos, cogemos nuestra lana y una agujita del número 5. Vamos a trabajar, a ver si se ve bien. Ahí. Vamos a trabajar con una aguja bien pequeña en comparación con lo que hemos trabajado lo otro, porque queremos que se nos quede rígido el tubo y no tener que ponerle relleno. Hacemos un nudo de inicio. Yo en un principio, los rollitos que llevan en el cuello, pensé hacerlo forrando cuerda. De hecho, tengo ahí la cuerda completa y después me di cuenta de que eso no iba a ser cómodo, iba a pesar bastante. Y probé a hacer esta técnica, probando varias técnicas. He dado con una que queda, bueno, pues queda más o menos rígida. Queda más o menos rígida. De todas formas, si la queréis más rígida, pues le metéis dentro un rellenito y os quedará más rígida. Yo la quiero cómoda porque es una prenda que quiero ponerme a menudo. Quiero que sea práctica y cómoda. Entonces, con esta puntada que vamos a realizar, da como la sensación de un poco de que sí que está enrollado. De que está envuelto con cuerda, con lana. Empezamos haciendo el primer rollito de abajo, será de 8 puntos. Los otros dos serán de 10, ¿vale? Entonces, este lo empezamos abierto y lo terminamos abierto. Montamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y hacemos las 8 puntadas, 8 puntos bajos. Subimos una cadena más para poder empezar a hacer el primer punto en la siguiente cadena y hacemos los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volvemos, subimos con una cadena y ahí ya en el primero, de nuevo una vuelta de puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Volvemos y hacemos una más. Vamos a hacer 3 vueltas así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé si he contado mal o no he empezado en el punto que era. Y 8. No. Voy a empezar de nuevo, que no sé si es que me comí un punto porque ahora me falta un punto ahí. No lo entiendo. Posiblemente habré empezado más allá. Subimos con una cadena. El primero está ahí. 1, 2, que creo que no lo había hecho. 3, 4, 5, 6. Ahora sí, ¿veis? 7 y 8. No había hecho el primero. Y 8. Vale, tenemos 3 vueltas, 4 vueltas. Yo creo que con 3 va bien. Hacemos esto. Nos vamos aquí al primer punto y vamos a cerrar ahí, enganchando de nuevo la hebra, un punto deslizado. Y ya tenemos cerrado nuestro circulito para empezar a trabajar en tubular. Vamos a subir una cadena y vamos a trabajar los 8 puntos normal. La primera vuelta la vamos a hacer en punto bajo normal. 1, cogiendo el punto entero.
2, 3, estoy cogiendo el punto entero, ¿vale? 4, 5, 6, vamos llegando aquí al final, 7 y 8. Y ahora vamos a cerrar en el primer punto que hemos hecho aquí con un punto deslizado. Nos tiene que quedar esto. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar la puntada para que nos quede como más rigidito el tubito que estamos haciendo. Y es muy, muy fácil. Esto se utiliza muchas veces. Hay otra, o una puntada que se utiliza para hacer las asas de los bolsos, que es cogiendo una hebra que hay aquí escondida detrás, que es esta. ¿Veis? Pero no lo vamos a hacer así porque no queda mal, ¿vale? Sería cogiendo esta hebra de aquí. ¿Veis que hay una aquí, hay otra aquí, hay otra aquí? Aquí estarían las dos hebras del punto. Se nos queda como para adentro, pero tenemos que diferenciarlas. Cada punto tiene unas espiguitas que quedan aquí dentro, ¿las veis? Esto sería coger el punto entero. Esto sería coger el punto por dentro. Esto sería coger el punto por detrás. Y justo detrás hay otra hebra más, que es esta de aquí, que enlaza. Aquí. Que va de un punto a otro, ¿veis? Bueno, pues se puede utilizar haciendo esa hebra de aquí, que nos va a costar bastante más y no vamos a avanzar lo rápido que avanzamos con la puntada que yo os voy a decir. Es verdad que queda cogiendo esa de ahí atrás más rígido, pero que avanzamos mucho menos y que tardamos más. Y además el resultado, al final yo he probado varios resultados enganchando cada hebra y el resultado que más me ha gustado es este. Subimos una cadena y nos vamos al primer punto, que sería este. Cogemos la hebra de dentro. ¿Veis? Tenemos una, tenemos la segunda. ¿Podemos coger punto entero? No. Ahora, a partir de ahora, solo cogemos la de dentro. Punto bajo. Vamos contando. 1. Ahí he cogido mal, perdón. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Y 8. Está aquí escondidita. Y nos vamos al primer punto que hicimos, cogiendo la hebra de dentro también, y nos deslizamos. Y hemos hecho la primera vuelta. ¿Veis? Se nos forma como un reborde aquí, que le da un aspecto hasta chulo. Subimos una cadena siempre para darle altura al punto. Nos vamos al primer punto que nos encontremos, que está aquí, y por dentro. 1, el siguiente. 2, el siguiente. 3, el siguiente. 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 puntos. Lo mismo vamos a hacer para los otros dos rollos, pero con 10 puntos. Este primero es el único que va con 8. Vale, buscamos aquí donde tenemos que cerrar. Mira, aquí abajo es la cadena que hemos hecho de subida.
Y este ha sido el primer punto que hemos hecho. Pues ahí es donde deslizamos. Si vamos contando los puntos que vamos haciendo, no nos vamos nunca a perder. Vamos a hacer otra vuelta más. Subimos. Buscamos el primer punto hasta aquí. ¿Veis que cunde? Primero cunde más. Y segundo es mucho más fácil de encontrar la hebra que tenemos que trabajar. 2. Y el resultado es bueno. Así que lo hacemos así. La hebrita de dentro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde cerramos? Esta no, que es la cadena de subida, es la que sigue. Ahí. ¿Veis? Ya va aumentando y llevamos 3 vueltas nada más. Mirad, si veis que os vais a perder porque sois principiantes y no sois capaces de encontrar dónde tenéis que cerrar, cerramos siempre, acordaros que tenemos que cerrar siempre por dentro, ¿eh? No podéis coger el punto entero en la hebra, igual que estamos trabajando. Así nunca se nos van a ver las uniones. Giráis, giráis y no veis dónde empezáis, dónde termináis, porque queda el cierre perfecto. De esta manera. Esta es una técnica que podéis utilizar si hacéis amigurumi, cerrando así el punto deslizado en la hebra de dentro, no se os va viendo la rayita esa que se queda tan fea. Luego, hablando de amigurumi, la fibra que se utiliza para rellenar amigurumi también os sirve para meter aquí y si queréis hacer el relleno. Yo no lo voy a rellenar. Mirad, otro detalle. Porque esto es así de sencillo y es repetir hasta que tengamos los metros que necesitemos. Pero os voy a dar un detalle para las que sois principiantes. Tened en cuenta que aquí hemos cerrado ahora mismo la vuelta, tenemos que subir con una cadena que es la que nos da altura. Aquí no es donde cerramos cuando volvamos de vuelta. Eso es lo que nos ha dado altura. Cogemos la hebra en el punto y veis lo que pasa con esta hebra que tenemos aquí encima. Mira, se nos queda. La cadena de subida se nos va a quedar aquí debajo. Entonces, esta es la que tenemos que enganchar. Porque cuando hagáis el punto, se queda ahí. Este es nuestro primer punto. Y ahí es donde tenemos que cerrar la vuelta. Hemos hecho uno. De todas formas, contando o poniendo un marcador aquí, ya no os perdéis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuestro último punto. Buscamos el que está aquí arriba, ¿veis? Que el que tienes, que parece que te queda todavía ahí otro punto, pero este está más abajo. Es la cadena que os dije que hicimos al inicio para subir. Es aquí. Ahí cerramos. Y de esta manera vamos trabajando en tubular. Se nos queda muy chulo. Nos va quedando como que nos queda una hebra por encima. Queda muy bonito. A mí, personalmente, me gusta. Las que lo quieran hacer porque ya conozcan la técnica, la que no, no os compliquéis. La que lo queráis hacer cogiendo esta hebrita de atrás también queda bien y queda más rígido, ¿de acuerdo? Pero se avanza más de esta manera. Cuando tengamos la medida que necesitamos, tenemos que terminar el otro extremo de esta manera, en el primer tubito. Vale, pues ahí hemos hecho nuestro punto deslizado, pues no lo tendríamos que hacer. Esa última vuelta no la terminaríamos para que se nos quede así abierto. Y lo que hacemos es subimos y trabajamos de vuelta, ¿vale? Hacia acá. Nuestro primer punto está aquí y tenemos que tener 8. 1, 2, trabajamos ya en recto, sin cerrar. 3, 4,
5, 6, 7 y 8, que está aquí abajo. Y 8. Giramos, subimos una cadena y volvemos a trabajar igual los 8 puntos hasta tener 3 vueltas así. Esto es fácil y además cunde bastante. ¿Vale? Cuando tengamos las 3 vueltas que corresponden para tener el mismo trocito que aquí, que ya tenemos las 3 vueltas, porque daros cuenta que una no la hemos cerrado, ya cuenta como 1, 2 y 3. Ya tenemos las 3 vueltas. Pues ya ahí cortamos, cerramos y cortamos. Y tendremos un tubito terminado. Os voy a mostrar, este es el primer tubo que va, el primero que vamos a unir, que es de 8 puntos, y os voy a enseñar cómo hacemos el tubo de 10 puntos, bueno, que es lo mismo, pero montando 10 puntos, pero la parte de abajo, la parte de arriba sí que la terminamos así, pero la parte del comienzo la vamos a hacer cerrada por completo. Nos hace falta ese tubo, como no llega hasta el final, que quede cerrado por completo. Y el tubo que continúa, el de arriba del todo que va enlazado, porque va totalmente cerrado, haremos una parte cerrada y la otra abierta. Ahora os explico. Vamos ahora por el segundo tubo. Os explico cómo se hace el primero, que es montando las cadenas. El segundo haremos un anillo mágico. Empezamos haciendo un anillo mágico. Y ahí vamos a montar 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos un poco el anillo. Nos vamos al primer punto y cerramos. Aquí. Y nos deslizamos. No vamos a cerrar completamente todavía, ¿vale? Lo dejamos así para que podamos trabajar más cómodamente. Una cadena para darle altura. Y vamos a trabajar la primera vuelta, los 10 puntos, trabajándolos enteros. 1, son 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Y ahora sí, ¿veis? Esta es la cadena de subida. En el siguiente cerramos. Ya si queréis, cerramos completamente nuestro anillo mágico. Se nos queda cerrado, ¿veis? Pues repetimos lo mismo que hemos hecho para el tubo anterior. Lo único que este está cerrado de abajo. Subimos una cadenita, buscamos el primer punto aquí y vamos enlazando por dentro y haciendo puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, cogiendo la hebra de dentro. Buscamos nuestro primer punto, que es este. ¿Veis? No os confundáis porque aquí queda la cadena de subida, insisto. Y ahí cerramos pero por la hebra de dentro, con un punto deslizado. Subimos con una cadena
y seguimos trabajando los 10 puntos con la hebra de dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Buscamos nuestro primer punto. Si os he complicado, es complicado encontrar ese primer punto, poner un marcador, ¿vale? Las que tenéis práctica lo vais a diferenciar rápido. Poniendo el tejido a la misma altura, estáis viendo cuál es el primero, que es este. Cerramos con punto deslizado. Se nos va a quedar un tubito más ancho que el que hemos hecho con 8 puntos. Si lo queréis más ancho, en vez de hacer 10 puntos como aquí, podéis hacer 12. El tamaño lo elegís también dependiendo del grosor de vuestra lana. Bueno, pues hago una vuelta más y ya hacemos el otro extremo, lo vamos a dejar abierto porque iría enganchado. Hemos dicho de este segundo. Primero va cerrado y el siguiente va enganchado. Va como escondido por dentro. Entonces, ahí subimos igual, vamos a hacer la vuelta entera en punto bajo cogiendo la hebra de dentro. 1, 2, vamos contando y no nos perdemos. Para mí es más cómodo contar que poner un marcador, porque quita y pon un marcador como que no. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Parece que nos queda uno, pero es la cadena que hicimos al inicio de subida. Nos vamos al siguiente, cerramos. Aquí no cerramos, ¿vale? Ahí no cerramos porque vamos a terminar haciendo las 3 vueltas que necesitamos para que nos quede plano y no cerrado. Esta ya se cuenta como una vuelta porque no la hemos cerrado. Hacemos 2 más. Subimos una cadena y empezamos trabajando el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos otra más, giramos y hacemos otra más y ya lo tendríamos. Bueno, pues ese sería nuestro segundo tubo y nuestro tercer tubo. A ver, voy a coger este como referencia, por ejemplo, para que no tenga que hacer de nuevo otro. Nuestro tercer tubo será más pequeño porque solo irá totalmente en redondo, no tendrá que bajar hacia abajo, ¿vale? Entonces, para el tercer tubo vamos a hacer una parte cerrada por completo como esta y la otra parte abierta porque lo vamos a tener que conectar de esta manera porque va cerrado por completo, va redondo totalmente. Entonces luego haremos esto y lo uniremos así, lo cerraremos así cosiéndolo. Se nos va a quedar un pelín de unión al igual, pero es de la única manera que se me ocurre que lo podemos hacer para que se nos quede completamente cerrado. Bueno, pues listo. Ya os he dicho cómo se hacen los tubitos y los dos tamaños que se hacen. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a unir ya el primer tubo. Empezamos a unir nuestro primer rollito, el de 8 puntos. Cogemos una agujita lanera y este es el que va unido aquí en un principio. Y luego nos va subiendo.
Entonces lo metemos aquí dentro y lo escondemos. Y ahí vamos a empezar a unirlo. Esto como va por la parte del revés, pues no se va a ver la costura, así que hacéis lo mejor que podáis, pero que tampoco tiene que ir perfecta. Me voy a venir de nuevo hacia acá. Vamos a intentar que se nos quede escondido por completo. Aquí. Le voy a dar un par de puntaditas más. Ya os digo que no lo estoy haciendo perfecto porque no se va a ver esa costura. Solo quiero fijarlo bien. Vale. Cuando lo tengamos bien fijo, ahora sí nos vamos a subir. Y vamos haciendo de arriba hacia abajo. Hasta que lleguemos a esta parte y ya estamos en ella. Vamos poniendo nuestro rollito bien. Cogemos esta hebrita de aquí, la de atrás, y vamos cogiendo hebras del rollo. Una hebrita del rollo, una hebra de la parte de la primera pieza. ¿Veis? Aquí tenemos dos hebras. Vamos a coger la que se queda detrás y vamos uniendo. Prácticamente sería un punto de aquí con uno de los rollitos. Con la, ¿veis lo que sobresale? Más o menos, ¿eh? Lo vais acomodando, que no se os quede ni tirante, ni muy tirante, ni muy flojo. Y ahí vamos acomodando y vamos uniendo. Me voy a esta hebra, uno con esta otra. ¿Vale? Pues de esta manera vamos de arriba abajo, de abajo arriba. Y a la vez vamos acomodando el rollito.
Nos va quedando así, ¿vale? Vamos a hacer, voy a girar todo el cuello, todo el cuello. Cuando lleguemos aquí donde hemos empezado, os veo para continuar esta parte de aquí. Mira, ya he llegado aquí a la parte del cruce, continúo hacia abajo. He deshecho un poco porque me había pasado, como dije. Me había colado un poquillo. Eso tiene solución, lo deshacemos. Para el próximo rollito que he hecho, creo que también me he pasado, pues también tendré que deshacer. Así que mejor casi que lo vayáis haciendo, lo vayáis cociendo y vayáis ampliando si veis que os hace falta más en vez de tener que deshacer. Vamos a llegar aquí hasta el final. Y doblamos hacia adentro para esconder lo que nos queda de rollito. Doblamos así y atravesamos entero. Lo voy a asegurar un pelín más, pero mirad, cozo aquí dentro, ¿vale? En el espacio que me queda, para que no se vean las puntadas. Vamos a asegurar un poquito toda esta parte. Que como va por la parte de revés, no tiene que estar perfecto. Ahí está bien seguro. Y aquí, aprovechando que tengo otra hebra, que es la hebra del rollito, hago un par de nuditos. Aseguro, me meto por aquí para perder un poquito la hebra y corto. Y perdemos esta otra hebra también. Tenemos el primer rollito puesto. A ver, esta sería la parte delantera. Y esta sería la parte de atrás.
Por aquí hay otra hebra que tenemos que esconder. Vamos haciendo, si vamos rematando a la vez, luego no nos cuesta tanto trabajo. Tiene que ver de hilo. Pues ahora colocamos el segundo rollito. El segundo rollito es el que hemos cerrado por una parte y por la otra yo la tengo aquí por terminar porque no sé la largura que me hace falta. Así que directamente, para que sea más fácil deshacer lo que me sobre, lo he dejado sin cerrar. La colocamos aquí como a mitad de este trozo, como a mitad de ese trozo. Desde ahí vamos a empezar a coser un rollo al otro, por la parte de arriba del rollo de abajo, ¿veis? Vamos uniendo, uniendo, uniendo toda esta pieza hasta llegar aquí. Y la esconderemos aquí debajo. Aquí así. ¿Vale? Pues empezar a coser, ya habéis visto cómo se cose. Ahora unimos un puntito de estos de los que se sobresale con el de abajo. Ahí vamos uniendo, 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 uniendo hasta llegar aquí y meter este justo debajito. Hacemos el otro rollito que va acoplado uno a otro y ahí sí nos vamos a ver cuando lo tengamos hecho ya para explicaros cómo va, porque empezaría a coserse en un lado, daríamos la vuelta y luego quedaría por aquí arriba porque no va justo aquí abajo. Aquí habría un trocito que no iría cosido a la parte de abajo, iría unido ya directamente. No sé si me explico. Lo hacemos y lo vemos mejor, ¿vale? Os dejo cosiendo esta parte. Ya tenemos unido el segundo rollito. Mira, siempre tened cuidado de que lo estáis cosiendo a la misma altura. Yo para eso me he guiado por dentro, 1, 2, 3, y ahí en el cuarto es donde uno para que me quede la misma distancia, como son unos 10 puntos, pero abajo tenemos 8, serían 4 y 4 a un lado y a otro, ¿vale? Que nos quede igual de gordito, no que no nos quede así metido. Vale, lo hemos cosido desde aquí, hemos dado la vuelta y hemos rematado aquí dentro. Y ahora pondríamos el último rollito ya, el tercero y último, que sería este, que yo lo he hecho, creo que muy grande, pero no pasa nada. Mira, he empezado con el anillo mágico, he tejido y aquí lo dejo abierto. No vamos a tejer las 3 vueltas extras planas, porque así también nos sirve. Metemos dentro y luego cerramos y cosemos para que se nos quede unido. Yo he dejado aquí, por si tengo que deshacer, que creo que tengo que deshacer. Y mira, lo que vamos a hacer para saber qué cantidad de rollito nos hace falta, a ver, que quite la tijera de aquí, será, ponemos unos marcadores donde va la parte de atrás, donde va a ir recto el rollito. Entonces nos traemos esta parte que está cerrada. Nos tiene que quedar aquí y esta aquí. Bueno, pues lo que hacemos es que como esta va a ir un poquito dentro, no la vamos a dejar hasta la mitad, justo. Vamos a dejar un poquitín más para poder meter ese trocito, que luego nos quede en el centro la unión. ¿Veis? Más o menos aquí. Dejamos este trocito y que nos quede aquí la unión cuando lo cerremos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner bien el rollito. Esto viene aquí en recto. Pues a partir de ahí, de donde tengo este marcador, voy uniendo y dejo de unir ya cuando llegue al siguiente marcador. Así que antes de quitar el marcador, voy a meter ya el hilo por dentro.
vuelvo a colocarlo otra vez que me quede con seguridad, que yo vea que me queda donde yo quiero. Y a partir de ahí es donde unimos, donde empezamos a unir. Igual que tengamos cuidado de que nos quede 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, por ejemplo, a un lado y otros 5 al otro. Así que contamos. La siguiente puntada la tengo que dar aquí. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 es donde meto. Y uno con el otro lado. Y me voy de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 en el 6. Ahora estoy arriba, pues me voy de arriba a abajo. Y así es como lo vamos a unir. Así es como lo vamos a ir cosiendo. 5 y 6. Si contamos, nos garantizamos que nos queda a la misma altura. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el rayito de arriba lo vamos también poniendo derechito. A la vez que vamos cosiendo, contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí es donde enganchamos. Pero como estoy arriba, me vengo de arriba a abajo. Y de abajo arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir cosiendo esta parte hasta llegar al otro marcador. Y aquí hemos llegado ya al último marcador, así que pasamos la agujita a la parte de dentro y le damos un nudito aquí dentro. Perdemos el hilo y cortamos. Y ahora comprobamos. Vamos a comprobar que efectivamente yo, por ejemplo, he hecho mucho. Esto luego lo vamos acoplando. Como está hueco, no está relleno, pues queda un poco que hay que adaptarlo. Bien, voy a deshacer. Pues como me tiene que quedar, el centro sería este, pues tengo que deshacer hasta ahí. Todo este trozo. Y ahora que ya tengo la medida que necesito, he deshecho y voy a cortar aquí. Pero dejamos una hebrita para coser. Aprovechamos esta hebra para hacer la unión.
Vamos a abrir un poquito. Aquí hemos rematado ya el hilillo que teníamos colgando. Metemos, enlazamos uno con otro. Vemos que se nos quede bien. Este espacio tiene que ser suficiente para el cuello, ¿eh? No lo hagáis muy pequeño, que luego no nos entra la cabeza. Vale, pues ahora empezamos a unir. Empezamos a hacer la unión. Ahí estaría mejor, ¿vale? Lo tenía demasiado tirante. Lo acomodamos sin que se nos salga del todo, claro. Pero bien hacer las 3 vueltas que dijimos al principio. Es lo que hay dentro, más o menos. Vamos a intentar que se note lo menos posible esta unión. Y ya estamos llegando a donde comenzamos a coser. Nos aseguramos de que está bien, queda un poquito más gordito ahí, pero bueno, eso va en la parte trasera y no se nos va a ver tanto. Pues cuando ya estemos seguros de que lo hemos terminado, vamos a hacer un nudito lo más escondidito que podamos. Y perdemos la hebra. Nos metemos dentro. Salimos por ahí en cualquier sitio. Cortamos. Esa hebra se va a quedar dentro, ¿veis? Y aquí habríamos terminado la parte 1 y 2 del tutorial. Nos queda un segundo tutorial. No lo voy a meter todo en uno porque ya este vídeo es larguito. Así que las otras 2 piezas las vamos a hacer en una segunda parte, que no tardaré en poneros a partir de haber publicado esta, ¿eh? Mirad, queda súper bien. Y no es tan difícil como aparentemente parece, ¿verdad? Nos queda nuestro cuello gordito. Si lo queréis más gordito, haced los rulitos más gorditos o meterle relleno. ¿Vale? Y esta es la parte trasera. Pues hasta aquí la parte 1, que sería esto que hemos hecho aquí en punta celta, y la parte 2 serían estos 3 rollitos. A esto le llamo yo parte 2.
tenemos hecho ya esta zona, la zona 1 y la zona 2. Siguiente tutorial. Segunda parte de este tutorial. Haremos la zona 3 y la zona 4. ¿Vale? Mientras tanto te dejo trabajando, que aquí tienes un ratito. Y nos vemos prontito. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Hasta luego.